Bienvenido a nuestro programa, Ariel Ruiz Urquiola y Leo Juvier. Ahí tiene el nombre, Ariel tiene Janet porque es la computadora que está utilizando, pero es Ariel. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias, Eliezer. Gracias, Eliezer, por la invitación a tu espacio. Bueno, están muy guapos los dos ahí. Compadre, yo soy fanático a las buenas dentaduras. Entonces, Ariel tiene una dentadura que es como, vaya, mandar a ser hecha. Y veo que tú también. Y yo he usado Bracker, la madre de los tomates, y tengo dos problemas en mi vida. No me crece la barba parejo y no logro enderezar los dientes de ninguna manera. Así que nada, estoy muy feliz de tenerlos por acá, a estos dos cubanos hermosos por fuera y también, y sobre todo, hermosos por dentro, porque para mí no hay nada más lindo en un ser humano que el compromiso con lo justo, con la verdad. Y eso es lo que distingue tanto a Ariel como a Leo. Y a Omara, que está por aquí, y ya la vamos a traer también, y que está desde Cuba. Así que bienvenidos todos y les cedo la palabra. El tiempo es de ustedes, así que usen el espacio como ustedes entienden. Bueno, a ver, yo que estoy en medio de los cuatro, creo que Leo debería ser la persona que podría hablar verdaderamente de la campaña, porque fue su idea. Apenas yo lo conozco, es un cubano americano radicado en Bélgica, un poco raro, del mundo también de las humanidades, y que a raíz justamente de la entrevista que tú diste o de la directa que diste sobre el caso de nuestra familia, se sintió identificado, me llamó y de ahora para ahorita básicamente intentó con su mejor voluntad acercarse a Amnistía Internacional, y bueno, creo que él es la persona que podría contar verdaderamente cómo fue el tránsito hacia esa campaña. Okay. Bueno, déjame empezar por decir que en realidad no estoy acostumbrado a hacer directa, porque en realidad es la primera vez que la hago. En realidad la campaña empieza después que una amiga mía que vive en Miami, ella publica mucho lo que hace la oposición en Miami, y yo aquí en Bélgica, bueno, ella es la que yo la seguía. Entonces ella empezó a compartir sobre el caso de Ariel y de Omara. Y yo me quedé tan indignado, es que yo no lo podía creer. Con Ariel me identifiqué por ser humano, por lo que hace, porque es gay como yo también. Sé lo machista que es la sociedad cubana. Ya me imagino aún más la represión que él ha sentido en Cuba por eso. Y bueno, mi campaña empieza porque yo lo llamé y yo dije, bueno, yo quiero saber si esto es real, yo quiero hacer mi propia opinión. Yo creo que tengo que empezar por decir que desde el 2015 hasta el 2018 yo estaba haciendo un trabajo de investigación adentro de las organizaciones de cubanos en Europa, que fue con el fin de verdad ver cómo era que funcionaba la diplomacia cubana, usando las organizaciones culturales para entonces poner su ideología para ¿cómo se llama? La palabra se me va ahora, para influenciar a las personas europeas que en realidad tienen lo que tienen de Cuba en realidad es una idea muy falsa. Entonces, a raíz de eso, bueno, yo tuve un gran, ¿cómo diría yo? Caso con ellos, porque ellos me empezaron ¿cómo decir yo? De espión, a acusar que yo estaba trabajando para la CIA y que yo estaba haciendo espionaje adentro de lo que era la embajada cubana. Y bueno, ahí yo denuncié aquello, pero en realidad los medios no le dieron mucha atención, porque no le dieron atención a eso. Y ahí entonces fue cuando yo me quedé callado y recibí mucha
¿cómo se llama? Amenazas y todo eso. Y bueno, resumidas cuentas, empecé a hablar con Ariel, le hice el cuento de lo que había pasado y ahí fue cuando yo dije, bueno, aquí hay que hacer algo porque ya yo tengo esas ganas de también mostrar lo injusto que son ellos, cómo es que operan, cómo es que mienten, cómo es que usan todo lo que es esta política cultural para en realidad traer a gente que sigan apoyando su dictadura. Y bueno, yo empecé entonces fui a Amnistía Internacional, le dije primero a Ariel, yo me gustaría consultar las evidencias, porque cuando yo defiendo algo me gusta estar convencido al 100% que estoy en lo correcto y que es la verdad, porque en realidad el norte mío siempre ha sido la verdad, ese es mi horizonte siempre, y eso es lo que yo encontré en el caso de Ariel. Yo fui a Amnistía Internacional para entonces pedir que lo apoyaran, porque empecé a ver toda una serie de artículos en todas las lenguas, y yo decía, pero ¿cómo era que hasta este momento yo no había escuchado sobre este caso? En realidad, aquí en Europa, todo está un poco, ¿cómo diría yo? Las embajadas están tan involucradas con las asociaciones de cubanos que están aquí, que eso es lo que la gente piensa de Cuba. Entonces, todo lo que es europeo es más como, son más izquierdistas. Por ejemplo, los jornales franceses lo que hablan siempre es en defensa de Cuba. Entonces, cuando uno dice solamente una cosa en contra, ya se forma entonces, eres de la contra, eres de la CIA. Bueno, resumidas cuentas, fui allí, Amnistía Internacional no quiso darle la atención que yo pensé que merecía el caso de Ariel, porque como bien ya tú sabes y es público, que cada vez que entra a Cuba es una represión y sobre todo corre riesgo de morir. Ya sabemos cómo en su última huelga de hambre y de sed lo inocularon con el virus del VIH. Y eso también fue una gran indignación para mí. Entonces, nada, yo le dije a Amnistía, fui varias veces, en realidad me negaron algún tipo de ayuda. Y entonces yo decidí entonces lanzar esta petición porque a estas personas hay que hacerle presión para demostrarle a ellos que nosotros también tenemos, que podemos trascender las barreras del lenguaje, porque todo lo que hacen los cubanos, por ejemplo, en lo que es el exilio de Miami, se queda en lo que es lo español, lo local, pero hace falta trascender, hace falta hacer más campaña en inglés, más campaña en francés, porque ya nosotros sabemos que tenemos ya millones de cubanos que nos apoyan fuera de Cuba, pero ahora hace falta que las otras personas también nos ayuden a que el tema cubano sea mainstream, porque es así como nosotros vamos a seguir encontrando apoyo para Cuba. Bueno, yo no sé, creo que no sé más que decir. Para precisar, la campaña pretende, a mi juicio, bueno, las cosas que pretenden las campañas en primer lugar es hacer visible algo, sí. Pero al mismo tiempo no hacerlo solo visible de cara al apoyo que podemos buscar de la opinión pública internacional, sino también para presionar a instituciones cuyo deber es precisamente preservar la justicia, y en aquellos casos donde precisamente la justicia está dominada por intereses espurios como en una dictadura, pues remarcar la inocencia y luchar por los inocentes que sufren represión o cárcel o maltratos o abusos precisamente por defender sus ideas. O sea, Amnistía Internacional es un órgano que recibe fondos públicos de muchísimos países en el mundo que depositan en esta institución la confianza de que casos como el de Ariel, como el de Omara y como el de muchos otros presos políticos en Cuba van a ser defendidos y Amnistía va a sacar la cara por ellos. Sin embargo, lo estoy mirando en los comentarios, hay muchas personas que sienten eso mismo, que tanto las Naciones Unidas como Amnistía Internacional, el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, están bastante, no sé si decir plegados, pero lo cierto es que cuesta tanto que reconozcan cuando tiene que ver con Cuba un asunto, lo que está sucediendo, que creo que, como bien tú dices, sería la presión nuestra por completo la que pudiera entonces hacer que no puedan hacerse los suecos. O sea, claro, hay una campaña, está sonando por todos lados y, por tanto, si había algún funcionario ahí adentro
empático con la dictadura cubana, va a tener que pasar por alto eso, porque nosotros no vamos a parar de defender lo justo. Entonces, te haría dos preguntas. Primera, ¿qué pide la campaña exactamente? Segundo, aquí la tengo, la voy a compartir, y ya sería entonces pedirle a todas las personas que están viendo la directa, se los pido de todo corazón. Esto es algo en lo que yo creo profundamente y lo hemos demostrado en los últimos 2 años, que todas las buenas noticias que hemos visto de liberaciones, de suspensión de juicios, de suspensión de multa, todos los obstáculos que ha tenido la dictadura en los últimos 2 años han sido producto de que juntos hemos empujado dentro y fuera de Cuba por la libertad de alguien o por la justicia en alguna medida. Así que tenemos el poder de hacerlo. Y a veces es de gratis. Es ir y poner nuestro nombre, poner nuestra firma, poner nuestro apoyo. Así que al menos lo mínimo, hagámoslo todos. Entonces, te preguntaría, Leo Juvier, mientras busco la campaña, ¿qué dice la campaña? Bueno, la campaña pide sobre todo que, primero yo la empiezo diciendo que su inacción es triste y cuestionable. Entonces, les recuerdo cómo fue que ellos dijeron que Ariel era un preso de conciencia y que ellos iban a monitorar su caso. Pero lo que pasa es que cuando yo contacto a Amnistía Bélgica, ellos dicen que ellos no tienen la capacidad para poder hacer esta campaña. Pero, ¿cómo es que ellos no van a tener la capacidad si yo le dije que yo iba a hacerme encargado de esta campaña porque sentía que esto era mi batalla también? No la batalla mía, la batalla de Ariel, la batalla de su hermana, de toda la familia, pero sobre todo de todos los cubanos que quieren ver la democracia restaurada en Cuba. Entonces, yo seguí recordándole eso y lo del caso de Ariel y sobre todo diciéndole que su silencio se convierte en los mejores aliados y los cómplices del régimen represivo comunista cubano y que esperamos que sus convicciones en derechos humanos sean lo suficiente fuertes para apoyar la lucha de este hombre trabajador inocente. Y yo creo que todo el mundo que lea hasta el fin, porque en realidad es una petición bastante larga, porque como el caso de Ariel en realidad tiene tantas dimensiones, en una petición sola no se puede explicar todo. Si las personas llegan hasta abajo de esa petición y no firman esta petición, es porque en realidad o tienen miedo, o son personas que no tienen ningún valor humano y que no tienen ninguna solidaridad y que no sienten por la justicia, por la inocencia. Sí, o sea, no habría motivos para no firmar. No. Acá estamos conectados ahora mismo casi 2.000 personas y ya les digo, mi petición personal del día de hoy es que apoyemos esta campaña. Se los pido a todos y no solo que la apoyemos, sino que la compartamos. Cuando usted firme, comparta en Twitter, en Facebook, en todas las plataformas. Vi, Leo, que había un videíto. Sí. Probablemente sería bueno ver el video, ¿cierto? Sí. Sería buena idea porque es todos los titulares mundiales que han salido sobre Ariel. Y otra cosa... Sí, y una cosa solamente que yo quisiera ya denunciar desde que yo empecé esta campaña, ya he empezado a recibir acoso, he empezado a recibir amenazas, y así es como ellos siempre funcionan, pero lo que hay que saber, y lo que yo quiero que todo el mundo sepa, que aquí no se puede tener miedo, porque si tenemos miedo fuera de Cuba, en realidad eso ya es crónico. Entonces ese miedo cubano que tienen crónico de no firmar algo, de no apoyarlo justo porque tienen miedo que lo que le pasa a Menganito, a Fulanito en Cuba y sigan apoyando la dictadura, eso tiene que acabarse. Hay que ponerse para la cosa. Eso es lo único que tengo que decir. En realidad yo no soy político ni nada, lo único que quiero decir es que aquí hay que ponerse para la acción. Punto. Gracias, Leo. Voy a poner el videito a ver si se oye. A veces da su bateíto, pero vamos a ver.
Bueno, hay muchos amigos acá que están pidiendo el link de la campaña. Si me lo puedes pasar por ahí, no, creo que yo lo puedo coger. Déjame ver. Déjame ver. Ok, entonces aquí estaría el link. Ahí está el de en español. La petición está en español, en francés y en inglés. Y en esas 3 lenguas vamos a empujar y vamos a buscar el apoyo que se necesita internacional. Oye, Leo, aquí en Bruselas hay que montarla. Oye, ¿por qué los gays son tan inteligentes? Bueno, yo no sé si somos inteligentes, pero cuando se meten con nosotros, ellos no saben lo que cosa todavía es re avispa, porque le caemos arriba como una colmena que los dejamos chinos. Eso habrá que la ciencia tendrá que investigar. Ahí estoy poniendo en el chat directamente el link de la petición, ok, que lo está pidiendo mucha gente. Ahí lo estoy poniendo en el chat. Pero es verdad que en lo que se metan son los mejores. Ok, aquí está. Listo. Bueno, entonces, Omar, que tú eres la dama de esta tarde, unas palabras ahí desde que está lloviendo allá, hace calor, ¿cómo está la cosa? Mucho calor, mucho calor. Oye, nada, Eliezer, primero las gracias porque siempre has estado cuando hemos tenido problemas. No se me olvida cuando mi hermano estaba en huelga, que hiciste una directa y supe, yo no la vi, pero supe que fue de 10.000 personas y eso marcó la diferencia. Gracias por siempre estar ahí. No, gracias a ustedes, que son la inspiración para nosotros. Cada vez que nos levantamos medio así, que decimos, ay, pero otro día más, miramos lo que hacen ustedes y ya cogemos batería para un mes más. Y Leo, yo no lo conocía, lo estoy viendo por primera vez. ¿Qué decirte, Leo? Es tremendo, o sea, yo creo que hay un momento especial, lo que está pasando ahora, de lo que se le ha ocurrido a Leo, cómo incluso él empezó descifrando este proceso de penetración a través de la cultura, de penetración ideológica a través de la cultura en los estratos europeos, sobre todo en lo que tiene que ver con el pensamiento. Están las organizaciones internacionales, pero no pidemos que se nutren de académicos, de investigadores, y ahí ha sido muy fuerte, ha sido muy bien estructurado el entramado de penetración ideológica de la dictadura cubana durante 6 décadas ya. Eso que Leo está haciendo, veo que es un muchacho además muy joven, seguramente que más joven que nosotros, es una buena señal, Eliezer, porque nos está diciendo que ya no es impenetrable esa estructura férrea, hermética y muy funcional de falsa imagen de lo que ha sido este proceso dictatorial de 6 décadas. Y un muchacho joven que incluso habla el cubano con acento, se metió adentro, se dio cuenta de lo que estaba pasando, se metió adentro y se ha sensibilizado, y no solo eso, como tú decías, hace acciones concretas, bien armadas, con el fin de llegar a donde hay que llegar. Yo soy de la opinión de que si no penetramos la Unión Europea, si no penetramos esos estratos decisores de la Unión Europea a partir de cambiar la falsa imagen que tienen sobre Cuba y de que sea innegable nuestra realidad, porque siempre van a haber intenciones, sobre todo basadas en intereses económicos, en velar nuestra horrible realidad. Si no logramos meternos allá adentro y poner nuestra verdad de forma tal que no pueda ser velada una vez más, estamos perdidos. Y ese es el camino, ese camino que Leo ahora está señalando y que está abusando. Con el caso de Ariel, además, mira, nos tocó la desgracia, y esa desgracia que nos tocó, vamos a usarla entonces para ir contra lo que tenemos que ir y acabar de definir la situación de la libertad de Cuba. Muchísimas gracias, Leo, muchísimas gracias. Con placer. Para mí, en realidad, Omar, como yo le había dicho a Ariel, para mí no me hubiera podido perdonar si no hubiera tomado acción después de haber escuchado, leído. Y llega un punto, yo creo que decisivo en la vida de cada persona, cuando tú descubres algo que no te puede dejar inerte, tienes que moverte, y eso fue lo que a mí me pasó cuando yo vi el caso de Ariel y de ti también, porque él también me enseñó
todas las operaciones que te hicieron, todo, y es unas imágenes que yo tuve que mirar para otro lado, porque en realidad fue pero tan fuerte que yo lo sentí en mi estómago, fue algo visceral. Y entonces para mí, yo le dije a Ariel que esto yo lo hago porque yo a él lo siento, aunque nunca lo he tocado, como que es mi hermano. Y de esa manera es como yo me voy a batir contra toda esta mierda, toda esta dictadura, todo este aparato tan represivo que hasta fuera de Cuba los cubanos libres todavía tienen un miedo crónico de denunciar. Pero se acabó, eso tiene que acabarse. Tiene que acabarse. Yo la razón que yo no hago política con los cubanos, porque después, cuando algo se está formando, ya empiezan a tirar. Ahora con el lío de Rodríguez, que esto, otro. Lo que hace falta es unirse, porque si no se unen, toda esta gente están bien armadas aquí. Ellos tienen un formato tan formado que eso se llama organización, porque tienen agentes secretos en toda la Unión Europea. Pero entonces los cubanos se hacen los chivos locos porque no quieren, tienen negocios en Cuba o tienen intereses en Cuba, y entonces usan todo esto, todo es al interés. Entonces, hasta que el pueblo cubano no se defina cada uno qué cosa es la nación, como mucha gente habla, aquí no vamos a avanzar. Y la nación cubana está lo mismo adentro que Cuba que afuera de Cuba. Estamos por todos lados y es tiempo de hacer ese llamado internacional, de unirse por una causa. La causa mía es los derechos humanos, la causa mía es la de Ariel, y por eso yo me voy a batir, y por eso yo espero tener apoyo para que la gente se unan, porque causas más justas que esta no la vamos a encontrar. Leo, y esto merece justicia. Nos están mirando 2.180 personas ahora mismo en vivo, y bueno, trato de poner algunos, pero llueven los comentarios de ya firmé, fuerza Omar, fuerza Ariel, gracias Leo. Y yo creo que lo que hay que hacer es hacer nuestro trabajo, porque mira, nos quejamos de que la dictadura tiene tomadas las universidades, tiene tomadas las instituciones, pero es porque ellos hacen su trabajo. Ellos están ahí, y fíjate que a mí me impresionó mucho cuando yo miré el número de embajadas en el mundo. Por población, Cuba es el país con más embajadas en el mundo, que duplica y triplica. O sea, países que no sabemos que yo te digo el nombre y tú no sabes en qué continente está, que no existe. Países muy raros. Ahí hay una embajada cubana que tiene a todos los rectores de las universidades, a todo el mundo contactado, y los invita y les habla, les come el oído, y hace aquella política que el propio Martí reconocía, que leyendo alguna vez a Martí, leí que decía, la mejor política es la que no se ve. O sea, es ese cafecito, esa conversación, ese contacto, ese correo, ese tal. O sea, la política es como un iceberg. Usted lo que está viendo es la punta, pero las gestiones más importantes a veces se hacen ahí con ese teléfono, con ese trabajo, porque hay mucha gente que no quiere salir en público. Entonces, la dictadura se ha especializado en la política que no se ve. ¿Dónde están las conferencias de los embajadores cubanos? Búscalo, a ver si las encuentras. Y esa gente no descansa, no para comiéndole el oído a la gente. Entonces, yo creo que si ellos son, ¿cuántos pueden haber en el mundo? 1.000, 2.000. Nosotros somos 3 millones, más nuestros hijos, más todas las personas que se solidarizan con nosotros. Si nosotros hiciéramos nuestro trabajo de hablarle a 2 o 3 personas al día, o a instituciones mira, no le estamos hablando de las ballenas allá que los japoneses están pescando, le estamos hablando de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra vida, de todas las veces que quisimos comernos un helado y no estaba, de lo que está. No tenemos que inventar nada. Yo digo que la realidad cubana es tan surrealista que ponerle algo ya es joderla. Lo natural y la verdad es suficientemente crítica, pero hay que hacer el trabajo, y cada cubano debe ser un embajador de la libertad y de los oprobios que comete el comunismo. Pero quiero, para finalizar esta parte, decir algo sobre lo que tú estás haciendo. A mí me impresionó que cuando yo visité la CIDH, en Cuba habían en aquel momento casi 300 presos políticos. No había ido el Papa todavía. ¿Sabes cuántos expedientes había en la CIDH? 2. Y me decían, mira, yo entiendo que a ustedes les encanta el Facebook y tal, y me parece muy bien, y eso para movilizar y para sumar personas es genial, pero cubanos tienen que entender de una vez y por todas que las instituciones internacionales no van a los posts de Facebook. Hay procedimientos, hay expedientes, hay formas
formularios para nosotros podernos enterar institucionalmente, porque hay dos maneras de enterarte de una cosa. Está que entraste al Facebook y viste eso, perfecto, viste un video de la Dama de Blanco, viste tal, pero esa es una manera ciudadana de enterarte. Pero enterarte institucionalmente implica que tú tienes arriba de la mesa eso que tú mencionaste, las pruebas, las evidencias, las imágenes, y esa es una tarea que no todos hacemos bien, que no todas las organizaciones documentan correctamente. Y entonces creo que si tú nos ayudas incluso a otras organizaciones a entender cómo enviar casos a Amnistía Internacional, cómo hacer cosas, oye, yo creo que si los cubanos hiciéramos bien esa parte, no tuviera el mundo que casi que vomitar. ¿Tú sabías que ahora China va a dirigir el Consejo de Derechos Humanos? Que le ha provocado al mundo que, mira, si inventaron el virus o no, que Ariel un día nos podrá hablar un poco más de eso, porque de virus sí sabe. Eso está por ver. Yo no podría afirmar si ellos lo crearon con ese fin, pero lo que está ultra, super y hiper comprobado es que avisaron con 3 meses de antelación, con 3 meses de retraso. Y ese retraso ha provocado el 95% de las muertes en el mundo. El mundo entero reaccionó cuando tenía el virus dentro, porque los chinos mataron al médico que habló de eso, y además fueron violentamente destructores de toda la información, de todo lo que había. Y el pequeño Taiwán, para que vean como una luz de libertad en medio de todo eso puede marcar la diferencia. Ahora salieron los correos que le mandó Taiwán al director de la OMS, y hay un escándalo mundial ahora de complicidad, porque además casualmente este año ponen la medicina tradicional china como lo regularizan como un tratamiento mundial, y eso le va a proporcionar más de 450.000 millones a los chinos, porque la OMS, que es la que estandariza y le dice, sí, esto es correcto, sin evidencia científica de que ponerte un caballo en el cuello te vaya a curar nada, Entonces hay mucha tela por donde cortar ahí, y hay que tener una barrera, un muro ciudadano contra la penetración comunista de todas las instituciones. Y yo les voy a decir algo, si quieren se asustan, esto lo digo yo bajo mi responsabilidad. Si hay que disolver esas organizaciones, habrá que disolverlas, porque eso la pagamos nosotros. O sea, a mí me quitan $600 todos los meses, y a todos los ciudadanos de este país, para que Estados Unidos le pague el 60% del presupuesto a instituciones que deben estar para defender a los seres humanos, no para engañarlos. Entonces, en ese sentido, y termino, los ciudadanos no podemos seguir siendo pasivos, solamente pichones ahí pidiendo. No. Hay que meternos a las instituciones, hay que reclamar nuestro derecho, y si hay que disolverla y hacerla de nuevo, la hacemos. Pero me da la impresión, no sé, un día habrá que hablar de eso, pero que se sienten en la misma silla en las Naciones Unidas un dictador y un presidente electo democráticamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas se comprometió con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para mí es el mayor descaro y el mayor oprobio que puede haber en la vida. Esa gente debería llegar, Miguel Díaz-Canel, debería llegar a la puerta de las Naciones Unidas y debería haber una lista. ¿Cómo usted se llama? Yo me llamo Miguel Díaz-Canel. Usted no está en esta lista. ¿Pero cómo que no? Si yo soy el presidente de Cuba. Perdón, ¿cuándo fueron las elecciones de Cuba? No. Cuba tenemos un sistemita ahí que Raúl me dijo que yo me... No, espérate. En esta lista están todos los presidentes democráticamente electos y todos los países que cumplen con esto que está aquí. Usted y Arabia Saudí y el otro también, perdóneme, mire, la puerta de salida es aquella, llamo seguridad. Eso tendría que ser así, y se acaban las dictaduras en el mundo. Pero bueno, disculpen que yo me excito. Leo. Una cosa también porque como habías dicho que el 60% de lo que paga los Estados Unidos a la OMS, otra cosa que también pagamos los ciudadanos americanos es el 70% de la defensa de Europa, el 70% de la OTAN, que es lo que asegura la soberanidad continental de Europa, la pagamos, ¿tú sabes quién? Los ciudadanos americanos. Yo, como ciudadano americano, pago para que 70% de ese budget defiendan el territorio europeo. ¿Cómo Europa va a tener la cara y de decir y seguir apoyando entonces a esa dictadura cuando somos los americanos? Porque ellos tienen una batalla, los americanos son los malos, ¿cómo se llama? Los capitalistas, todo eso.
pero en realidad los que les aseguramos a nosotros su seguridad son los americanos. Y yo pienso que por eso somos nosotros que tenemos que venir a hacer presión, los cubanos americanos, a hacer presión en las instituciones, porque se nos tiene que reconocer como parte de la nación cubana. ¿Entiendes? En esas instituciones europeas se nos tienen que reconocer a nosotros, los cubanos exiliados, como parte de la sociedad civil cubana. Somos exiliados, nosotros estamos fuera porque fue un proceso forzado. Por lo menos para mí y mi familia, que somos presos políticos, porque mis padres eran testigos de Jehová, que fueron a Lumá, que cuando, por ejemplo, yo veo a Mariela Castro decir que Lumá eran campos de concentración, eso me indigna, porque mi familia tiene torturas, marcas de tortura por ser torturados en los Lumá, que los metían hasta la mierda, hasta aquí, para que hablaran, para denigrarlo, para quitarle toda su dignidad, y con todo eso se quedaron firmes, pero fue eso que nos dio la libertad. Y por eso yo digo que yo soy exiliado, porque ese proceso de yo crecer fuera de Cuba fue un proceso forzado, y por eso a mí se me tiene que reconocer también como parte de la sociedad civil cubana, porque yo soy parte de Cuba también soy ciudadano cubano. Gracias, Leo, y en ese tono hay dos cosas que son muy importantes. Yo he hecho aquí el cuento varias veces. Yo fui a la Universidad de París Sud y estaba hablando allí con la rectora, tratando de conseguir becas para jóvenes opositores cubanos que pudieran terminar sus estudios porque habían sido expulsados de las carreras. Y cuando me dice la rectora al final, perfecto, tengo 6 becas disponibles aquí de relaciones internacionales y genial. Digo, bueno, muy bien. Dice, perfecto, ¿para qué institución tú trabajas en Cuba? Digo, yo soy cuentapropista. Dice, no, pero ¿qué organismo, qué ministerio, qué institución te respalda? Digo, pero señora, de verdad usted no ha entendido nada. Llevamos la mañana entera, le estoy explicando que precisamente las instituciones han desamparado a estas personas que lo han... No, pero es que nosotros no trabajamos así. Nosotros hablamos de universidad a universidad o con el viceministro de Educación, pero... o sea, no hay un reconocimiento de la sociedad civil cubana dentro ni fuera de Cuba por el nivel institucional que funciona en los demás países. Otro puntico que tocabas era el tema, bueno, de la influencia de estos países dictatoriales. Para mí, para que haya un intercambio entre dos personas, entre dos familias, entre lo que sea, tiene que haber un protocolo y un estándar. Entonces, si no hay confianza en que lo que tú me estás diciendo a mí es real, ¿cómo podemos tener confianza para que tú dirijas nada en el mundo ni para tener un comercio contigo? Si tú puedes acabar conmigo nada más que ocultándome una información. Si tú no tienes en tu país los mecanismos estandarizados de verificación de todas las cosas y además la sociedad civil de ese país no puede existir y no nos podemos enterar de lo que pasa realmente ni en Wuhan ni en Camagüey, entonces, ¿cómo tú puedes estar al mismo nivel que los demás países en ese estándar de confianza internacional? O sea, es una cosa de loco realmente, porque ahora tú te imaginas que este virus, en vez de provocar la muerte de los más ancianos, imagínate que provocara la muerte inmediata de los niños. Que Ariel es experto en eso, pero seguramente eso es moverle una proteína para abajo y subirle una molécula para arriba, y en vez de matar a los viejos, mata a los niños. Y entonces, ¿cómo hubiera reaccionado el mundo a que murieran en vez de, tú sabes, que todos esos miles de muertos fueran bebés? A ese peligro nos estamos afrontando cuando se hacen negocios con dictaduras como si fueran democracias. Y por eso yo creo que los ciudadanos tienen un peso brutal. Creo que ese médico que murió por alertar al mundo debería hacérsele un homenaje tremendo y debería ya de ser declarado héroe de la humanidad. El médico chino que murió por alertar al mundo de lo que estaba pasando. Y yo lo que veo en Ariel y en Omar muchas veces es a ese médico también. Una persona que está demostrando en su ejemplo de vida la mentira de la potencia médica cubana, de que el ser humano está por encima de todo, de que el humanismo es el valor que rige las políticas de Cuba. Está demostrado que si no hubiera sido por la disidencia de Ariel y la insistencia y demás, oye, ya realmente, disculpen, los hubieran matado los dos hace un siglo. Entonces, quería
hacer un pase, un último mensaje de cada uno de ustedes. Déjame revisar cómo está. Vamos a revisarlo juntos, a ver cómo está la petición, a ver cuánta gente ha firmado, cómo vamos. Ok, ¿dónde es? Aquí. No, a ver, déjame actualizar. Estamos subiendo. $32 firmas. Me gustaría que pasáramos de 1000 antes de que terminara la directa. Estoy seguro que así va a ser. Bueno, ahí va subiendo en tiempo real. Sí. Ahí lo pueden ver. Así que vamos a estar monitoreando esto de cerca. Yo voy a poner varios días la promoción. Gracias, gracias. Eso es lo que necesitamos mucho, Eliezer. Si me permite una última cosa. Venga. Nosotros no podemos dejar que Cariel muera. Simplemente como eso. Eso es lo que nosotros nos tenemos que decir. Ni Omara ni Ariel pueden morir por causa de un fallo, de no denunciar, de no hacer esto conocido a nivel mundial. Y nosotros, los que estamos fuera, el hablar, el compartir, el mantenerlo vivo en las redes es lo que va a hacer el escudo para Ariel y Omara dentro de Cuba, porque así no lo van a atacar, y si los atacan saben que ya tienen gente acá afuera, que sabemos lo que está pasando con esta familia y que no nos vamos a quedar callados. No importa si vienen aquí con un cañón delante de mi casa, yo voy a callarme, y nadie puede callarse con esto. Tenemos que tomar acción, y por favor apoyen la campaña para poder llegar a... Este es un caso emblemático, pero si Ariel fuera el director en Cuba del programa de cáncer en el Ministerio de la Salud, que si yo fuera el jefe ya lo hubiera puesto hace rato, yo creo que poca gente ha podido a conciencia averiguar más de cáncer que Ariel. Pero tú te imaginas, Ariel, cuántos casos tú descubrirías en los municipios, en las provincias. O sea, tú tienes el conocimiento pleno de lo que ha pasado con Omara y con los pacientes que están a su alrededor. Pero ¿cómo tú te imaginas que está ese asunto a nivel nacional? Mire, Eliezer, son muchas cosas y poco tiempo. Has tocado un tema que verdaderamente para mí es sensible, que es el tratamiento oncológico en Cuba. Y el tratamiento oncológico en Cuba lleva una fase previa que es el diagnóstico. Los mecanismos de diagnósticos de Cuba muy precarios desde el 2005, cuando yo vengo a tener plena conciencia de cómo era que se diagnosticaba supuestamente el cáncer de mama. Te hablo del cáncer de mama porque el cáncer más frecuente en la población mundial es el cáncer de pulmón, básicamente porque afecta tanto al sexo masculino como al sexo femenino. Pero en el caso de mamas, que es mayoritariamente en un 95, un 96% ocurre en mujeres, y de ese porcentaje existen diversas variedades de cáncer, que estos tipos de cáncer pueden ser letales bueno, de hecho, el cáncer, uno de los más letales que afecta a las mujeres es el carcinoma ductal infiltrante. Y este carcinoma ductal infiltrante, que hay una película preciosa americana sobre cómo fue que se descubrió el trastuzumab, toda la historia de ese anticuerpo monoclonal, justamente se enfoca hacia ese tipo de cáncer por la mortalidad que tenían las mujeres. Es decir, del 100% de las mujeres enfermas de cáncer de mama, el 30% correspondía a esta variante de cáncer de mama. ¿Y cómo se trataba en Cuba de 2005 a la fecha? Podría decirte que las variaciones son importantes, pero han sido importantes desde el mismo momento en que nosotros, y particularmente yo comencé a pelear por los tratamientos acorde con la norma internacional para Omara, ya fuera comprándolos por mi cuenta o con la ayuda de profesores americanos de la Universidad de Maryland East Shore, para presionar a las autoridades de salud pública de que vieran el efecto de esos citostáticos y no de los que ellos ponían en las mujeres, hasta propiamente el método de diagnóstico molecular de ese cáncer, que lo tuve que hacer yo en mi laboratorio de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Biología. Quizás una de las razones también que haya motivado la expulsión
de mi persona como investigador de la Universidad de La Habana, porque aquel laboratorio de biología celular y molecular no solo se había convertido en un laboratorio de genética para averiguar la identidad de las tortugas marinas, sino se había convertido básicamente en una continuidad para poder ayudar a el Departamento de Patología e Histología del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, porque no tenían capacidad para procesar la cantidad de muestras que llegaban. Y para poder sacar un grupo de ellas en tiempo, y la de mi hermana entre ellas, lo tuvimos que hacer en ese laboratorio. Entonces, ese es un tema bastante delicado que si en otro momento tú y todos tus seguidores quisieran que habláramos, puedo desnudarlo completamente con imágenes que no me van a dejar mentir y que probablemente todos viren la cara, como la viraron muchos de los doctores que saben que es la realidad y por eso ninguno se enfrenta a este caso que no sea o en la oscuridad, ladeando, pero de frente no, porque saben que serían culpados como criminales también de lesa humanidad si lo hicieran, porque saben que no miento y que tengo las imágenes y está todo el registro médico que yo he llevado y ahí está la evidencia en ese porcentaje de ese tipo de cáncer, que Omara probablemente sea en estos momentos en el mundo la paciente con esa variedad de cáncer activa, más longeva y con mejor calidad de vida en el mundo. Te estoy hablando en el mundo. Por esa condición fue que entró a Cuba por primera vez el pertuzumab. Para que tengas una idea y concluirte ese tema, porque quisiera regresar a la campaña, el pertuzumab cuando entra a Cuba, justamente el jefe de quimioterapia ambulatoria del hospital oncológico del instituto, porque es más que un hospital, dijo, no en un tono agresivo, sino como de una gran sorpresa y evadiendo la realidad que imperaba en el mundo y que era muy diferente de la de Cuba, que primero veía pasar el cadáver de Omara antes de ver el pertuzumab en Cuba por primera vez. Te estoy hablando de pertuzumab que había salido al mercado en el 2005, en el 2015, 2014, perdón, creo 2015, ni tan siquiera los estudiantes de la especialidad de quimioterapia, de oncología, en el oncológico, conocían ese tratamiento. Y te lo puedo decir porque justamente el médico que después ha sido denunciado por Omara y por mí como un violador flagrante de los derechos de esta paciente, el médico Braulio Mestre, conoció de estos anticuerpos monoclonales por mí. Yo me convertí en el asesor científico de su tesis de especialidad y ahora es considerado uno de los mejores quimioterapeutas de esa institución. Eso es solo para dejarte un ejemplo tácito y claro que en su momento será juzgado, porque la justicia siempre llega. Regresando a mi caso y a la situación de la campaña, a mí me llamó mucho la atención y primero yo doy bastante el beneficio de la duda en confiar en Leo, porque a mí me impresionó cómo Leo es financiado por el Ministerio de Cultura cubana, siendo un cubano americano, siendo un americano radicado en Bélgica, porque la embajadora actual de ese país, de cubana en ese país, lo capta para hacer un programa sociocultural en Cuba, donde él iba a ser el embajador americano con cara de cubano entre las instituciones que mueven todos los dineros en Bélgica para el aspecto sociocultural respecto a Cuba. Y Leo viaja a Cuba financiado por el Ministerio de Cultura a reunirse con los ministros, con varios ministros en Cuba y en la Casa de las Américas, en diferentes lugares. Cuando él me empieza a contar toda esa historia, yo digo, pero es increíble cómo este escenario puede, de alguna manera puede dar, venir a la luz, no solo porque Otaola comenzó a denunciar a un grupo de cantantes que venían a un supuesto intercambio cultural a los Estados Unidos, que iban a un supuesto intercambio cultural a Estados Unidos, no, sino en Bélgica, un país absolutamente neutral, donde está la base de la OTAN, donde está la sede del Parlamento Europeo, y cómo el desgobierno cubano usa toda su plataforma de diplomáticos para ingresar a crear espías, redes de espías en estos ciudadanos cubano-americanos o ciudadanos cubanos que salieron
muchos después de prostituirse con belgas a Bélgica y que son captados por la embajada a costa de prebendas para poder entrar más equipaje a Cuba, para poder entrar sin que se le revise en la aduana de Cuba las pertenencias que entran para sus familias. Eso fue lo que me hizo comenzar a creer en que Leo podría verdaderamente estar interesado y no ser un arma de la seguridad del Estado contra mi contra, para poder conocer sobre las pruebas, sobre las evidencias que tanto él como otras como embajadores de otros países tienen toda mi documentación por si me sucediera algo en Cuba o fuera de Cuba. Eso es por una parte. Y por otra parte, quisiera dejar en claro cómo el tema de la infectación del VIH, que ha sido silente hasta el momento por el desgobierno cubano, pero que tendrá que responder justamente porque un tribunal de abogados, un bufete de abogados internacional, radicado en Frankfurt y con sede en Londres, en Nueva York y en Múnich, ha tomado el caso, con este grupo de abogados ha tomado mi caso, ha entrevistado a los médicos científicos que de conjunto con mi persona orientamos las pruebas genéticas que habían que seguir y las pruebas de anticuerpos monoclonales que había que seguir para poder caracterizar hasta secuenciar el genoma de la población viral que ellos me habían involucrado, que ellos me habían contaminado, para descifrar mutación a mutación, base a base, y ellos están absolutamente convencidos en la reconstrucción de los hechos que esa infectación mortal que han hecho a mi persona y cuyo tratamiento único hasta el momento eficaz lo produce una compañía americana de nombre Gilead. Esa compañía americana justamente en contubernio con el Hospital Cantonal de Lucerna, son los que me facilitan poder acceder a esta terapia que ningún enfermo de VIH en Cuba puede acceder, ninguno la tiene. Y toda esta reconstrucción de los hechos ha permitido hacer un caso, que este caso debe ser presentado en la segunda quincena del mes de junio ante organizaciones internacionales, pero lo más importante es el fundamento científico del complaint, de la demanda, de la denuncia. Y esto no hay quien lo pare. Como yo le dije una vez a Iliana Hernández, ella me preguntó qué podría pasar conmigo cuando yo entraba a Cuba. Yo le decía, yo no tengo ningún temor, lo mismo valgo vivo que muerto, porque todas las evidencias científicas existen y mi sangre antes de comenzar con el tratamiento está inmortalizada, está fosilizada en el Banco Internacional de VIH de Berna, al cual pueden acceder todos los científicos del mundo, siempre y cuando exista, como en el caso mío, un conduce de manera legal para poder provocar, para poder investigar incluso si apareciera algún candidato que me ha infectado. Por eso es que el gobierno cubano está retado absolutamente y va a perder porque han cometido un crimen de lesa humanidad contra la persona equivocada. Lo cometieron con Xiomara, lo cometieron con Laura Pollán, lo cometieron con Osvaldo Payá y lo cometieron con muchísimos cubanos valerosos que simplemente y de forma pacífica levantaban su voz en busca de una libertad, en busca de unos derechos humanos respetados para todos. Y el desgobierno cubano, obviamente como aquello es una dictadura de terror, borró todas las pruebas, incineró los cadáveres, hizo cuanto ha tenido que hacer, modifica historias clínicas, modifica todo lo que sería un delito grave en una sociedad democrática, justamente para impedir que las evidencias lleguen, sobre todo a la Unión Europea. Ellos no les preocupa a los Estados Unidos, ellos no les preocupa la Corte Interamericana de Justicia, a ellos lo que les preocupa es el Parlamento Europeo, que se ha convertido en el único sustento de esa dictadura. Esa es la pura realidad. Y por eso le preocupa mucho que mi caso llegue al Parlamento Europeo. Le preocupa mucho no solo que yo hable frente al Parlamento Europeo, no, le preocupa que las evidencias científicas lleguen al Parlamento Europeo. Pero ya es tarde. Ya es tarde. Cuando me pudieron haber matado no lo hicieron. Cometieron el error de inocularme el VIH.
ya es tarde para ellos. Y vuelvo a decirte, la justicia llega. Más tarde o más temprano llega y ellos van a pagar. Y una vez paguen por ser criminales de lesa humanidad, en mi caso, dejará abierta la puerta y dejará abierta el interrogante para que sean juzgados por los otros crímenes que se han cometido en Cuba de índole relativamente parecida, pero cuyas víctimas no pudieron contar ni pudieron ser examinados por científicos de hospitales de otros países para poder proveer las evidencias de los crímenes que comete la dictadura cubana al estilo de Ceausescu en Rumanía, cuando infectó a decenas de disidentes con el VIH que murieron todos de SIDA y no pudieron ser explorados los genomas de las poblaciones virales que tenían. Eso era una de las cosas que te quería aclarar. Desgraciadamente sé que tienes el espacio corto para otras cuestiones, pero Ariel, hay cientos de personas que están pidiendo que dediquemos una directa completa a el asunto cáncer en Cuba y entre otras líneas. Entonces, bueno, yo te pediría ponernos de acuerdo para un día de la semana que viene, fijar esa tarde, y tenemos también muchos médicos que ven esta directa. Ahora mismo me están escribiendo 5 médicos, uno en Chile, uno que está, me imagino que en Alemania también, 2 que están en Brasil y uno en Estados Unidos, y bueno, que están locos que se haga esa directa para también, tienen preguntas que hacer y aportes a este testimonio que tú has dado, que dicen que han tratado pacientes en Cuba y que uno de ellos incluso por interno me decía, cuando le dije que íbamos a estar aquí hoy, y él me decía que una de las causas por la cual se fue de Cuba siendo médico y además que él vivía relativamente bien porque tenía una tía embajadora, y me dijo que en algún momento se sentía cómplice de asesinato porque él pedía los medicamentos y decía necesitamos esto y esto y esto, y los burócratas, los del partido, le decían el que hay es este. No, pero ese no sirve, pónselo de todas maneras. No, pero se va a morir. Bueno, imagínate tú, ¿qué vamos a hacer? No hay dinero para comprar aquel otro. Sí, pero, y él me decía, pero ¿cuánto cuesta una marcha del pueblo combatiente? ¿Cuánto cuesta reunir a todo el mundo allí en la plaza y poner a todas las guaguas y a todos los transportes para echar un discurso? Si ese dinero lo invirtiéramos en medicamentos, se podían salvar muchísimas vidas. Y empezó a ser incómodo y tuvo que irse de Cuba. Hay muchos testimonios que respaldan esto que tú nos estás contando. Entonces te propongo, entre el lunes y el viernes de la semana que viene, el día que más te acomode, a las 2:30 de la tarde, dedicar una tarde al asunto de todo lo que tiene que ver con el cáncer en Cuba. Bueno, eso lo podría hacer. Mira, a mí cuando yo hablo me gusta mostrar pruebas y me gusta mostrar evidencias. Solo yo lo podría hacer si Omara, que está viendo esta directa tuya, me autoriza a hacerlo. Porque en primer lugar, yo hablaría sobre el caso de mi hermana y paciente oncológica y describiría exactamente todos los pormenores de ese tipo de cáncer y cómo fue el procedimiento y cómo fue lo que ocurrió. Los demás que saquen sus propias conclusiones para el resto de todos los tipos de cáncer, para el resto de todos los pacientes que han muerto. Nosotros conocemos muchos pacientes que han muerto de diversos cánceres simplemente por no ponerle los tratamientos de primera línea que se llevaban. Si Omara me autoriza, pues con mucho gusto yo hago esa directa contigo con los pormenores. Bueno, quiero decirte que a nosotros nos están viendo más de 130.000 cubanos por mes de dentro de Cuba, los IP.cu, y que tenemos paqueteros políticos ya en 40 y pico de municipios que descargan esta directa, y te puedo enseñar los cientos de correos que recibo a diario de toda Cuba. Y dentro de eso hay muchas personas que están hoy con familiares con tratamientos de cáncer. Te puedo asegurar que después de ver la luz, hay mucha gente en Cuba que se va a dar cuenta o sea, que va a ir a preguntar y que va a indagar y que va a comparar y que va a haber una presión desde la ciudadanía y desde los pacientes. Y creo que esto es una caja de Pandora que hay que destapar y que la gente exija sus derechos a ser atendidos con los estándares internacionales adecuados, porque además no hay justificación
las misiones médicas cubanas aportan miles de millones de dólares al país que, según la dictadura, se reinvierten en el sistema de salud y no hay un baño que sirva, no hay agujas estériles, no hay materiales y mucho menos sueros especializados para este tratamiento. Y yo creo que esta directa sería muy reveladora y muy importante para despertar esa curiosidad en las personas de ver si lo que me están poniendo es lo que se debe poner. De todas maneras, a lo mejor hay imágenes más complicadas que otras, pero usando tal vez lo mínimo indispensable, bueno, como ustedes me digan, pero el espacio está listo para eso. Bueno, Omara, usted es la jefa. Gracias, y no te sientas presionada, ¿eh? No te sientas presionada. No. Tú puedes pensarlo. Mira, ya a estas alturas, ahora el 21 de julio, van a ser los 15 años de mi diagnóstico. O sea, te podrás imaginar cuántas mujeres se me han ido del lado, con algunas hice relación de amistad, ya trato de no intimar con nadie, porque yo sé lo que va a pasar con la mayoría. Entonces, eso sigue pasando, eso sigue ocurriendo. A veces incluso contra la voluntad de los médicos. O sea, tú estabas hablando, describiendo el caso de ese médico que se sentía cómplice de asesinato. Yo he visto en el rostro de algunos médicos una empatía hacia mi lucha, hacia la lucha de nosotros, porque la gente va reaccionando y en aras de lograr que esa reacción sea cada vez más generalizada, por supuesto que Ariel cuenta con mi permiso para exponer mi caso y a partir de ahí que muchas mujeres y muchos familiares de pacientes sepan o por lo menos entiendan que la única manera que hay de lograr una posibilidad de sobrevida de su familiar es exigir. Bueno, entonces... discúlpame que te interrumpa, fíjate, porque esta es una historia extremadamente compleja. Gracias, Omara, por darme el permiso, por cuanto lo tengo solamente para inconsulto, para referirme desde el punto de vista legal y ante instituciones médicas, como voy a ser llevado por este cuerpo de abogados en una segunda vuelta a la OMS, porque aunque yo no crea en Naciones Unidas, porque evidentemente ya tú has visto cómo China se ha convertido, aún sin ser el principal sustento económico de Naciones Unidas, se ha convertido en quien mueve los hilos de esa gran marioneta que comenzó con ideales de respeto a derechos humanos y ha acabado representando a los dictadores y a todos los de gobiernos no democráticos de este planeta en lugar de a sus ciudadanos. De hecho, aprovecho tu directa porque sé que te siguen también muchas personas en Ginebra para, sin aún decirle exactamente el día, en su momento será cuando levanten las restricciones en Suiza a partir del 15 de junio. Iremos un grupo de cubanos a manifestarnos frente a Naciones Unidas justamente para defender los derechos violentados, en este caso de mi persona, y cuyo expediente va a estar próximamente en esa instancia, a la instancia de la OMS, porque ya yo no solo soy una persona que fui preso de conciencia declarado por Amnistía Internacional, sino he sido una persona, ni un solo paciente de VIH al cual no podría acceder a un tratamiento adecuado en Cuba, como desarrollan todos el SIDA de una u otra forma durante los años de evolución de la enfermedad, sino he sido una persona que han usado un arma biológica para silenciarme, la dictadura cubana. Y allí estaré yo, en un país democrático, porque, como decía el dictador Fidel Castro y principal asesino de toda la historia de los cubanos, él ideó una frase que era usar los tontos útiles. Los tontos útiles eran los intelectuales defensores de las democracias europeas. Eso para ellos eran los tontos, para él eran los tontos útiles. Eran la plataforma de tontos útiles para usarlos en defender los derechos supuestamente de un país pobre, pequeño y oprimido en función de una revolución soberana. Pues yo no voy a usar la plataforma de los tontos útiles, porque yo también soy un intelectual y creo en la democracia. Yo voy a usar nuestra propia plataforma para
defender y refrendar una vez más los derechos de los ciudadanos ante unas Naciones Unidas que es cómplice no de los derechos ciudadanos, sino de los derechos de los dictadores de los ciudadanos del mundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, ya nos podremos entonces por interno de acuerdo. Hay una gran expectativa para esa directa la semana que viene, para organizarla bien y te cuento que con esta herramienta tú mismo compartes pantalla y tienes tu PowerPoint o la exposición o lo que tú quieras hacer a tu ritmo. Voy a invitar a bueno, personas del colegio médico, de acá, muchos amigos que tenemos que además participan en eventos internacionales sobre este tema y creo que esto va a ser un planazo tremendo. Incluso te diría más, Ariel, voy a ponerme de acuerdo porque tenemos un chat que se llama Grupo de Apoyo Mutuo con todos los influencers y vamos a transmitir esto en cadena. Okay. Te voy a advertir solamente una cosa, es decir, todo el que vaya a ver la directa esa debe de estar consciente que van a haber imágenes clasificadas como sensibles, de alta sensibilidad para el ser humano y en particular para las mujeres. No, lo aclaramos al principio, lo vamos a poner en una etiqueta y aparte que nuestras transmisiones están en YouTube caracterizadas como tipo R o algo así, que es mayores de 18 años y bueno, hacemos todas las aclaraciones. Pero yo creo que hay que darle el máximo alcance a esto. Esto de la cadena de todos los influencers lo hemos hecho en el contra 1 de mayo que hicimos. Lo hemos hecho el día de que la USAID y la OEA y demás explicaron sus programas para Cuba. Son momentos muy especiales, pero yo creo que la salud ha sido utilizada, ha sido vilipendiada como bandera de la revolución y creo que desmontar esto con elementos va a ser demasiado importante para el pueblo de Cuba y por eso creo que todos podemos unirnos. Ahí está Chucho del Chucho, que también tiene un canal con un gran alcance, todos nos vamos a unir. Así que lo hablamos por interno el qué día de la semana que viene y a mí me gustaría invitarlos a todos de nuevo a revisar la petición, a ver cómo vamos. Nos están mirando 3.279 personas y les quiero a todos, sí, dime. Un detalle te quería decir, una vez que salga la demanda legal sobre la infectación de mi persona con una cepa altamente mutagénica de VIH por parte del gobierno cubano en un hospital del sistema de salud pública cubana, si deseas y hay personas que tengan determinadas inquietudes, vamos entonces a develar todas las pruebas también en una directa de cómo fue posible reconstruir el caso de infectación del gobierno cubano con uno de sus ciudadanos para doblegarlo. Bueno, creo que ese va a ser, ahora la semana que viene vamos a darle un jab y ya es la derecha para que se caiga ya, porque es que cada vez que yo hablo con un comunista en el mundo, ya lo único que le queda para defender la dictadura cubana es la salud. Lo último que le queda ya. Y creo que ya le vamos a quitar el último sustento intelectual o emocional que pueden tener. Así que ya tenemos ese compromiso. La gente está súper a la expectativa. Quisieran que fuera hoy mismo, pero esto hay que prepararlo bien. Y quiero decirte algo, Ariel. Cuando empiece ahora ya todo el proceso y se acabe la cuarentena, cada vez que vayas a presentarte a cualquier institución, por favor, déjanos saber para los clubes que tenemos en el mundo entero estén en la puerta de esa institución respaldando lo que tú vas a decir y lo que tú vas a presentar allí para que no estés solo. Queremos estar cientos de cubanos contigo allí en esa institución, acompañarte y que sea y que lo que tú vayas a presentar, más que solo de Ariel, sea el pueblo de Cuba, exigiendo respeto a esas instituciones. Quiero agradecerles a todos ustedes, a Omara, no tengo palabras para agradecerle. Creo que estás haciendo una gran contribución a la humanidad realmente con esto y estás salvando muchas vidas, todos ustedes. Leo, que ha sido un enlace vital en este empeño por que las instituciones hagan su trabajo y escuchen a los ciudadanos y nosotros te vamos a apoyar absolutamente en todo. Ariel,
1.000.000 de gracias. Cuida ese cerebro tan privilegiado que no podemos prescindir de él en este momento. Creo que tú eres clave en este siglo, realmente, y es un orgullo que seas cubano. Y a todos ustedes que están ahí, los afectados están haciendo su trabajo. Las instituciones, vamos a ver si lo hacen, pero los ciudadanos son los fundamentales. Todos los que estamos mirando esta directa tenemos una responsabilidad inmensa con esto. Yo saben que pocas veces les pido cosas, pero les pediría hasta el último de ustedes que por favor, voy a poner de nuevo el link de la petición, fírmenla y compártanla. Vamos a hacer esto viral hoy. El tema de las redes sea esta petición, por favor. Aquí está. No importa que salga en un momentico, la abren en otro navegador. Hay gente que me ha dicho que cuando termine la directa la va a firmar. Personas que están trabajando, personas que están manejando, pero nadie se quede sin firmar, ¿ok? Entonces, vamos a revisarla entre todos un momentito acá. A ver cómo vamos. Ahorita teníamos 900 y tantas. Vamos a ver cómo vamos. 800 y pico hay aquí. Vamos a ver. Yo veo en el backend ya hay 1169 en español, pero hay unas 600 en inglés y hay unas 100 algo en francés, pero yo voy a seguir dándole difusión a los otros idiomas también, pero necesitamos a los cubanos que apoyen la español o la de inglés, porque ese es el grueso, porque nosotros tenemos que mostrar que hay cubanos que están apoyando esto, porque somos los principales y los otros se van a agregar después, pero la más importante aquí es la de español. La que son en inglés y en francés es solo para darle más difusión, pero la más importante es la de español, porque esa es la de nosotros, la de los cubanos. Estamos casi en 1200 en la que yo estoy aquí promoviendo y por supuesto que durante todo el día esto va a ir creciendo y vamos a estarle varios días dándole. Yo no lo voy a quitar aquí de la producción para tenerlo a la mano y siempre acordarme y ponerlo. Así que vamos a impulsar esto. Esto es una causa de todos. Esto es una causa de Cuba y esto es una causa de todos los cubanos libres y ciudadanos libres y amantes de la libertad en el mundo. Esto yo lo hago también por mi hija, que tiene 2 años, pero quiero que crezca, que por nada en el mundo pase por lo que ha tenido que pasar Omara, precisamente por la no existencia de un sistema que ponga al ser humano por encima de la ideología y por encima de cualquier cosa. Así que hagámoslo por nuestros hijos también y firmemos la petición. Yo les agradezco a todos haber estado por acá esta tarde. Conversar con ustedes no tiene sentido ponerle tiempo. Yo había dicho, bueno, voy a estar 20 minutos con ellos, pero yo estaría 3 días aquí hablando porque es demasiado placentero, se aprende mucho con ustedes. Y de verdad son un orgullo, para mí es un orgullo decir que ustedes son cubanos, es un gran honor. Así que nada, un saludo final de cada uno a nuestros seguidores y nos vemos la semana que viene, Ariel. Chao. Gracias.